Hola, buenos días, un saludo desde Vientiane, la capital de Laos. Me encuentro ahora en este país del sudeste asiático, donde he venido a explorar unos poquitos días. Y bueno, ¿qué decir de este sitio? Primero, para mí siempre ha sido un gran misterio dentro de los países de lo que es esta parte de Asia, ¿vale? Es como una especie de país cerrado, sin acceso al mar, con una historia bastante curiosa, ¿vale? Ya lo iréis viendo durante el vídeo, para que os hagáis una idea. Este fue el país más bombardeado de la historia. Cayeron más bombas aquí de racimo que todas las que se tiraron sobre Alemania combinadas con las de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Los americanos hicieron una auténtica escabechina. Aquí ahora mismo se trata de un país, una dictadura comunista, para que veáis, todavía es un país comunista, muy interesante, solo 7 millones de personas, no tiene acceso al mar, es muy curioso este país. Todos pensamos en Tailandia, pensamos tal vez en lo que sería Camboya, por Siem Reap y todo eso, y nunca nos paramos a pensar en ese otro que queda en Laos, que queda en medio, que es Laos. Bueno, un par de cosas curiosas antes de que os empiece a enseñar la ciudad. No es sencillo llegar aquí, ¿vale? Mientras que Bangkok, lo que sería Ho Chi Minh y todo ese tipo de ciudades de Vietnam o de Tailandia están muy bien conectadas. Llegar a Vientiane, uy, no es sencillo. Yo de hecho he llegado desde Shanghai. Estoy en la capital, que no es la zona más popular. Ya pondré otros vídeos de las zonas más populares que tiene Laos. Pero bueno, en algún sitio había que empezar. Y por lo que me han dicho, se trata de un lugar muy seguro. No hay ningún tipo de problema de inseguridad ni nada por el estilo. Así que vamos a ver si es verdad o no. Y bueno, me voy a poner a caminar y a ver qué sitios voy encontrando. Espero que os guste. Supongo que lo iréis viendo durante el vídeo, pero una de las cosas que se puede ver es la gran herencia cultural francesa que tiene Laos. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces relacionamos esta parte del mundo con la guerra de Vietnam, los americanos, el comunismo, etcétera, ¿no? Porque aquí se libró una gran batalla por y contra el comunismo. Por eso estaba la guerra de Vietnam y todo ese tipo de cosas que recordamos todas las películas de los 70. Pero antes de eso, esto era lo que se llamaba Indochina, ¿vale? Era una unión de países, de todo lo que era el sudeste asiático, de Vietnam, Camboya y tal, y aquello era francés. Entonces, por eso todavía en los edificios, como el que habéis visto ahí detrás, se ve la herencia cultural francesa, y también se ven otras cosas que os voy a poner por aquí, que es las cafeterías. Hay mucha cultura de café y de croissant y todo ese tipo de cosas. ¡Wow! ¡Qué bonitas avenidas que tiene esto! Y ahora me voy acercando a lo que sería Bat Saket, que me parece que es una de las cosas más famosas que tienen aquí en Vientiane, que como buen país del sudeste asiático, pues mucha herencia budista. Por lo que parece tiene un pequeño museo, que es una zona de pago, que es la que está en medio, que es la que os voy a enseñar ahora. Entonces la entrada vale 30.000 de moneda local. Entonces dice 30.000, como que sean 30.000 euros, vamos a flipar. No, es 30.000 de moneda local, que es menos de 2 euros. Creo que es un euro y medio, y ya con eso pues puedes entrar. Una cosa curiosa para los frikis de la economía es que las monedas de esta parte del mundo colapsaron totalmente, ¿vale? En los años 80, 90 o algo así, y fue por un movimiento de Soros. No sé si lo habéis escuchado, a Soros y este tipo de economistas que ahora están mucho metidos en política, sobre todo por la parte de la izquierda en este caso. Entonces esta gente de Wall Street descubrieron que se podía hacer muchísimo dinero arruinando monedas.
Y eso fue lo que hicieron. Por eso Soros y todos estos másteres del universo, de la película Wall Street y este tipo de cosas, que no sé si lo habéis visto en el cine, tienen la entrada prohibida en estos países, que son traidores, los matarían. Entonces por eso estas monedas pues tienen ese valor tan ridículo de que creo que saqué 100 euros y me dieron como 2,5 millones de la moneda local. Así que bueno, esto fue por eso, por gente norteamericanos de Wall Street que decidieron hacer un dineral arruinando la vida de países enteros. Para que veáis el capitalismo. La historia de estos lugares, porque muchas veces nos pensamos que todo esto de los genocidios, los desplazamientos de personas, este tipo de cosas es algo muy europeo, cuando por desgracia es algo inherente a la raza humana. Aquí se está hablando de que en el siglo XIX hubo una especie de limpieza étnica entre los siameses, voy a hacer algún tipo de etnia, y el resto, y básicamente destruyeron toda la cultura de los pobladores anteriores, ¿no? Y bueno, este parece que es el único que quedó en pie con la forma original. Esto que veis, esto que os estoy contando, por lo que pone aquí, porque lo estoy aprendiendo a la vez que vosotros, no estoy hablando de cosas que pasaron en el siglo XII, XI, ni nada de eso. Son cosas del siglo XIX. Fijaros qué reciente y qué movida que fue la historia de este país. Así que bueno, el único templo de este estilo que queda en pie aquí en Vientiane, en Laos, y que espero que os haya gustado verlo. Vamos a seguir explorando la ciudad. Y aquí la tenemos, la vieja hoz y el martillo, ¿eh? Todavía país comunista, Vientiane, no lo olvidemos, o sea, no deja de ser un país comunista orgulloso de serlo, como muchos otros países comunistas que muchas veces no escuchamos por televisión. China, ya nos hemos olvidado, pero China no deja de ser un país comunista. Así que bueno, todo aquello de que el comunismo no funciona y tal, pues podría ser que fuera verdad en muchos sitios, pero también hay muchos otros países comunistas por el mundo que, para bien o para mal, van funcionando, y si no, que le pregunten a China. Una cosita interesante, a poco que viajéis por estos países de Asia, es esto que os estoy enseñando ahora. Esto que veis aquí es por el nuevo año chino, ¿vale? El nuevo año chino es si no me equivoco, va a ser como la semana que viene, porque estoy a mediados de enero ya, entonces ya mismo es. Y estos son los símbolos que ellos utilizan para el nuevo año chino, ¿vale? Que es esto rojo y tal, que creo que voy a poner un vídeo de Shanghai en el canal y lo mismo lo tenéis. Entonces, lo que pasa en esta parte del mundo, muy similar a lo que ha hecho Estados Unidos con sus vecinos, es pues eso, influenciarlos, no voy a decir contaminarlos, influenciarlos culturalmente. Y eso es lo que ves aquí en Laos, o sea, todo esto es influencia del gran vecino, del gran dragón que está en el norte y que impregna todo lo que es su cultura. A nosotros también nos pasa lo mismo. Ahora en España tenemos Halloween y tenemos Santa Claus y Papá Noel y todas estas cosas americanas, pues aquí les pasa lo mismo con lo que es la influencia china. Para los que sois seguidores del canal y tal, y me vais ya conociendo, porque ya llevo tiempecito con esto, supongo que me vais viendo que no me preparo muy bien estas cosas, ¿vale? O sea, me salgo a la calle, me dio a caminar y a ver qué me encuentro. Pero una de las cosas interesantes que tiene este tipo de países, como es Laos o Myanmar, que iré en los próximos vídeos, suscribiros, es que no
tienes muchas expectativas. O sea, tú vas a Nueva York y sabes más o menos lo que vas a ver y tal, y dices, bueno, a ver si veo el Empire State o a ver si veo el Tratado de la Libertad y tal. Pero luego, cuando llegas a este tipo de países, pues no tienes ni idea de lo que hay. Haces una pequeña investigación con la Lonely Planet o con un par de vídeos y luego pues te dedicas a pasearte, a dejarte sorprender. Y mientras me voy paseando, me voy metiendo por rinconcitos y me voy encontrando cosas así. O sea, fijaros esto, qué auténtica maravilla. Interesante esto que estoy viendo. Parece que lo que es la cremación también se lleva en el budismo, ¿veis? Son como unas funerarias, ¿veis? Que no están muy bien mantenidas, la verdad. Y en las que están mantenidas pues se puede ver una foto o una fecha de defunción, no sé si lo podéis ver. Y bueno, ahí están las cenizas de gente que ya no está entre nosotros. Pero bueno, bastante... un poquito macabro esto, ¿eh? Pero bueno, aquí os lo enseño para que lo podáis ver. Y bueno, por fin llegué, el Arco del Triunfo. El Arco del Triunfo de Laos, de la guerra de 1960, supongo que sería algún tipo de independencia. Pues aquí está, bastante imponente, más chulo que el de Barcelona, no sé si es tan grande como el de París, pero wow, fijaros en esto, que qué curioso ver un Arco del Triunfo con esa arquitectura oriental arriba, ¿no? Porque normalmente estos arcos suelen ser algo muy europeo y no los vemos con este tipo de estilo, ¿no? Con esos budas o budista, ¿no? Que tiene por ahí, que va a ser interesante. Al lado, Palacio de Gobierno, bien bonito, bien blanco. Y lo que tiene interesante, supongo que lo habréis estado viendo durante el vídeo, es que cada vez que hay un Palacio de Gobierno tienen la bandera de Laos, que es una especie de rojo azul con un circulito blanco en medio, y luego tienen siempre la hoz y el martillo. En todo edificio de gobierno tienen la hoz y el martillo, cosa que me sorprende porque no sé si hacen referencia a la Unión Soviética, que ya no existe, o si ese es un símbolo más de simplemente comunismo o del partido leninista, stalinista, unionista, socialista que manda aquí en Laos. Y por lo que veo, el arco tiene como una especie de escalerita para subir arriba. Por el módico precio de 1 euro te puedes encaramar hasta la parte de arriba del arco. Así que nada, vamos a ver qué es lo que se ve desde arriba. Y antes de llegar a lo que está arriba, que supongo que está ahí, esta sala es como una especie de guía turística de Laos. Bueno, pues voy a hacer la pausita, me voy a tomar un pedazo de latte y un croissant aplastado, que digo, ¿esto qué coño es? En fin, y un par de reflexiones mientras hago la pausita de mitad del día. ¿Qué decir? Curioso país, cuidado con la moneda. En la moneda estamos hablando de que 1 millón de sus monedas locales son 45 euros, así que andaos con mucho ojo con el cambio, este tipo de cosas, ¿vale? Después, ¿qué más con estas cosas? Paseándome por aquí, lo que es interesante es que no hay ningún tipo de sensación de peligrosidad, ¿vale? Me he metido por algunas callejuelas,
y un poquito sospechosas y tal, y al menos de día, que es lo que estoy viendo, no hay ningún tipo de sensación de inseguridad, nadie ves que te mira como en otros países. La verdad es que se está muy tranquilo. El sitio, tú notas que esto no es un país rico, ¿vale? Esto no es Singapur, no vamos a engañar, se notan los pequeños detalles, cómo cuidan el césped, cómo cuidan las aceras, y este tipo de detalles. Es un país pobre, Laos, que debemos hacer. Entonces, eso quieras que no se nota, ¿vale? Pero no se ve peligroso. Hay vagabundos, hay gente que te pide dinero, pero no son pesados absolutamente para nada. Ahora, para moverse por aquí, veréis que todos los youtubers pues usan el tuk-tuk y se hacen el vídeo con el tuk-tuk y tal, y parece que esto sea poco menos que gritar a la gente por la calle para que te paren. No, hay una aplicación local que se llama Loca, curioso, Loca. Y es muy fácil de configurar, le pones tu número de WhatsApp, te envía un código de verificación y funciona como Uber, ¿vale? Entonces os para un taxi, le pagáis con la aplicación y os lleva donde queráis. Loca, también podéis ir al tuk-tuk, regatear y hacer lo que hacen los extranjeros y tal. Y bueno, y de momento pues nada, un país muy normal, muchas tiendas normales, no es opresivo comunista, se nota que hay comercio. En fin, lo que te puedes imaginar de un Tailandia o este tipo de sitios, pero tal vez con un poquito menos masificado, por lo que veo. Ves extranjeros, pero está bastante tranquilo. Así que, en fin, es un diamante a explorar. Si os habéis cansado de todos los demás y los habéis visto todos, pues pasearos o veniros a Laos, pues no deja de ser también recomendable. De momento solo la capital, y ya más adelante en otros vídeos pues enseñaré un poquito lo más turístico de zonas naturales y todo eso, a ver qué os parece. Pero de momento muy buenas sensaciones de Vientiane. Así que nada, a seguir explorando. Bueno, primero a beber el café y luego a seguir explorando. Hasta ahora. Bueno, donde estoy ahora ya no, un lugar un poquito triste, es un centro donde se encarga de rehabilitar y ayudar médicamente a personas que han sido afectadas por las minas y por los bombardeos de racimo que los norteamericanos hicieron en este país, donde básicamente hicieron una auténtica masacre hasta un nivel que no podemos llegar a imaginar. Creo que lo he comentado antes en el vídeo, el volumen de bombas que cayeron en este país, que los americanos simplemente dejaron caer, fue superior a las que se tiraron combinadas en Alemania y Japón durante la Segunda Guerra Mundial, con propósitos realmente locos de exterminar a la población, de cargarse toda lo que serían las tierras de cultivo, una auténtica animalada. Y básicamente muchas de esas minas pues no explotan, se quedan ahí. Cuando un niño está jugando pues le revienta y lo deja lisiado de por vida. En fin, y aquí donde voy a entrar es en donde parece que se encargan de rehabilitar a estas personas que han sido afectadas por las minas, y además tiene una pequeña exhibición que es lo que os voy a enseñar. No sé si podéis ver la ironía, os lo voy a decir. Bueno, aquí sabemos que las bombas las tiraron los norteamericanos, ¿no? Y aquí pues se ve que esto parece que está renovándose con ayuda de capital norteamericano. Y justo delante mío tengo un café que se llama Café del Karma, ¿no? Que supongo que entendéis la ironía, ¿no? El karma al final te acaba atrapando, y eso aplica a mucho norteamericano y a más de uno que conozco, o una. La verdad es que el lugar impresiona, ¿no? Saber que cada una de estas personas, bueno, de cada una de estas piernas es de una persona que ha perdido
una extremidad por culpa de estas municiones abandonadas que dejaron una nación que está a más de medio mundo de distancia. Y muchas veces con estas cosas, ¿no? Ahora las bombas de racimo, ¿no? Que escuchas por la televisión, que los rusos las están utilizando en Ucrania y tal, y se indignan los norteamericanos, que eso está prohibido, que no debería de pasar, la convención de no sé dónde. Ellos también las utilizaban. Y muchas veces lo que te vas a pensar es que parece que las naciones estas poderosas, como los Estados Unidos, la Unión Soviética en su época, cuando deciden prohibir algo es porque han gastado todo el arsenal. Cuando ya no les queda ninguna más para usar, es cuando se ponen estupendos y dicen, eso se debería de prohibir. Increíble. Wow. Me está llegando el sitio, me está llegando. No sé si lo podéis ver. Aquí están las zonas donde bombardeaban. Y básicamente eran bombardeos indiscriminados. O sea, aquí ellos consideraban que en un momento dado había objetivos políticos, como podéis ver aquí, y bombardeaban una región que podía ser como la provincia de Gerona. Y a ver si cae alguno, ¿no? El verbo. Aquí había gente. Fijaros aquí abajo. Todo esta zona de aquí, bombardeada indiscriminadamente, son cientos de kilómetros, donde básicamente se dedicaban a tirar bombas, a matar a quien cayera y a cargarse las cosechas, cargarse la infraestructura, cargarse todo lo que les pillara de por medio. Es una auténtica locura, de verdad. Entonces os voy a dar un poquito de logística, ¿vale? ¿Qué es una bomba de racimo? Una bomba de racimo es esto que veis aquí detrás, ¿vale? Pues se tira desde un avión y cuando se abre lo que tiene es esto que vais a ver aquí. Son estas pequeñas cositas que veis aquí, ¿veis? Estos son lo que se llama las bombis, ¿vale? Y esto se abre lo que es el cohete principal, que lo veis aquí arriba, ¿vale? Y esto se expande durante por un gran espacio de terreno. O sea, una de estas puede ser como 3 campos de fútbol, ¿vale? Entonces el problema que tiene esta mierda es que esta mierda no funciona muy bien. O sea, más o menos entre un 10 y un 30% de estas pequeñas bombas pues no explotan. No explotan y se quedan en el suelo, pero se quedan en el suelo por años y años y años. Entonces lo que pasa es que hasta el día de hoy, hasta 2025, que estamos hablando que esto era los 70, o sea que hace 60 años, esto se queda enterrado en el suelo. Y cuando va un payés o lo que sea, porque esto no explota con pisarlo, esto le tienes que dar un golpe para que explote. Entonces cuando va un payés o lo que sea y está cultivando o lo que sea, le da un golpe y le revienta. Y claro, esto no te mata, esto no es tan fuerte para matarte, pero esto te revienta las piernas, te puede dejar lisiado, lo más probable que pase. Entonces también hay muchos niños que simplemente se lo encuentran en el campo, ven una pelotita y juegan entre ellos, se la tiran y les explota. Ahí está el problema de esto, que esto se tiró y esto es una basura de munición, esto no vale para nada, esto es para matar gente, no vale para nada. Pero claro, falla más que una escopeta de cañas y entonces tienen zonas enteras, campos enteros donde no pueden básicamente cultivar porque si lo hacen les explota una de estas. Es que es una locura, estaba hecho precisamente para cargarse la infraestructura del país. Qué locura. Bueno, pues como habéis visto, ¿no? Me he salido bastante de la ciudad y me he venido a lo que se llama el Buda Park, ¿vale? Que parece que es bastante famosito. Está a más de media hora de la ciudad, ¿vale? Tienes que salir a las afueras y tal. Y son pues eso, como 11 euritos, 12 euritos llegar. Una vez llegas aquí, pagas la entrada y es como 12 euros. Perdón, como 4 euros, me equivoqué. Entonces, ¿esto qué es? Esto es como... ¡Wow! Sol. Esto es una especie de parque temático con un montón de estatuitas de Buda y tal. Pero la razón por la que he venido aquí, he venido por lo siguiente. Y os lo voy a poner aquí. ¡Pum! ¿Lo veis? Ese es el decorado del Sagat en Street Fighter 2, ¿vale? El decorado de Sagat. Entonces, ese Buda tumbado que sale en el videojuego está aquí. Aquí lo podéis ver, el Buda del escenario del Sagat
en el Street Fighter 2. Aquí está. Fijaros qué chulada, qué fricada más guapa, ¿eh? Aquí está, Street Fighter 2. Pues la verdad es que no os voy a engañar, este parquecito está chulo, ¿eh? Tiene aquí para comer, supongo que ahí harán su musiquita y tal, y lo que es toda la parte de las estatuas y todo eso, que supongo que lo vais viendo por aquí, por el vídeo, la verdad es que está muy chulo, muy escénico y tal. No sé quién se le habrá ocurrido hacer esto, pero la verdad es que, hostia, si os queréis desviar un poquito de la ciudad y os venís aquí un poquito al campo, la verdad es que está muy chulo. Y bueno, por fin, última parada del día, llego a Pathat Luang, que me parece que es lo más famoso, así que empiezo lo más famoso por el final, ¿no? Y nada, día larguísimo hoy, de hecho todo lo que habéis podido ver en el vídeo pasa en un único día, ¿vale? Pero si más o menos os lo montáis bien como yo he ido haciendo, da tiempo para verlo todo. Así que nada, me voy a meter en la pagoda esta tan dorada y tan chula que hay y a ver qué tal está. Madre mía, qué luz más bonita que tenéis, ¿eh? Pues parece que aquí no se puede entrar. Yo pensaba que se podía subir ahí arriba, pero bueno. Y lo que se hace básicamente se da la vuelta, que es lo que hacen los budistas. No sé si habéis visto mis vídeos del Tíbet, os pondré por aquí el link para que lo veáis. Pero básicamente aquí en el budismo pues das vueltas a lo que es la estructura en una dirección que es la de las agujas del reloj. Así que bueno, pues nada, voy a darme la vuelta. Voy a ver si me hago una foto como esta de aquí, que está muy chula. Mi consejo viajero es que hagáis como he hecho yo y que os vengáis aquí sobre las 4:30, las 5 de la tarde, que es cuando se pone el sol, porque entonces tenéis la Golden Hour, la hora dorada, en la pagoda dorada, y la verdad es que es espectacular con la luz que tiene ahora. Pues nada, ahí está, ya habéis salido. Pero lo que tiene interesante esto es que precisamente lo más bonito te queda afuera. O sea, eso te vale los 2 euros de rigor, pero luego que sales fuera, tienes estos otros templos aquí tienes 10 otros y se ve detrás de los árboles. Y allí delante hay otro, que de hecho son más bonitos que la pagoda esta dorada, pero bueno, en fin, yo qué sé, esa debe de tener más valor cultural o lo que sea. Pues nada, voy a meter en el otro templo que tengo aquí delante. Fijaros qué bonito que es, franqueado por las 2 estatuas de Buda y tal. Y ya saliendo de ahí, mientras voy buscando el taxi, fijaros el parking que tiene delante la animalada esta, ¿eh? Fijaros qué animalada de parking que hay. Y entonces lo que yo me planteaba, lo estaba pensando hace un rato, es todos los países comunistas tienen una gran plaza donde pasan los militares, los misiles y todo eso. Y pensaba dónde estaría la de Vientiane, como buen país comunista la tiene que tener. Y bueno, pues supongo que esta es, aquí donde hacen las paradas, los desfiles militares. Aquí su buen partido marxista-leninista, unionista, comunista. Aquí está. Esto sería como lo que es la Plaza Roja de Moscú o la Plaza de la Revolución en Cuba. Pues sería la locura esta. Fijaros que está diseñado para que sea alargado para poder entrar por ahí. Y hasta al final pues el edificio de gobierno aquí detrás de mí. En fin, lo encontré.
Y bueno, se hizo de noche y estoy saliendo a los famosos mercados nocturnos que tiene esta ciudad. Y de momento, pues, no sé, es típico mercado de ropa que estoy viendo por aquí. Supongo que en algún lado encontraré un mercado de comida y tal, ¿no? Pero de momento parece lo que es el mercado de mi pueblo. Y bueno, después de caminar algo, he llegado al famoso mercado de la comida, ¿no? Pero bueno, por aquí en medio te puedes meter, ¿ves? Y ya tiene sus pasillitos y sus historias y tiene un poquito más de encanto. Bueno, voy a ver si me meto por algún pasillo de estos para que veáis un poquito la atmósfera que tiene. Oye, pues hay algunas cosas que tienen buena pinta, ¿eh? Como la brocheta esta de aquí al lado, no sé si las veis. Sí. Pues nada, voy a ver si me como algo. Porque también tienen sushi y cosas así, pero yo no sé el sushi cómo va a estar el pescado fresco aquí. Hostia, mira qué chulo está. Cada brochetita de estas vale 10.000 monedas de las suyas, que eso son 30 céntimos. O sea, cada cosita de estas son 30 céntimos. Imaginaros con 5 euros cómo te llega a poner. Todo bueno, hermano. Y ya para acabar la visita, porque me hartaba comer brocheta, no puedo comer más, voy a ver si cojo un postre. Pero ojito con la parte de postre, las cosas tan buenas que hay por aquí. Os lo voy a enseñar, a ver si me puedo meter. Claro, con sus croissantazos aquí. Qué buena pinta que tiene, ¿eh? Y aquí os voy a enseñar una cosa de ladito, que ya veréis la pintaza que tienen los postres. Es harta de comer. Y bueno, después de haber invertido como 3,5 euros en hartarme a comer, tomata, postre y más, pues yo creo que ya va siendo hora de acabar con este día tan largo. O sea, si habéis llegado hasta aquí del vídeo, sois unos campeones. Pero que sepáis que todo lo que habéis visto es un día. Es un día en Vientiane, la capital de Laos. ¿Qué decir de la ciudad? Bueno, yo había escuchado que aquí no había nada que ver, que había que salir corriendo para Nampeng, como se llame lo otro que voy mañana, y que nada, aquí no te estés, que no sé qué. Pues yo qué quieres que te diga, lo que habéis visto, los templos y todo ese tipo de cosas, pues no tiene nada que envidiar a los de Bangkok y otras ciudades así más famositas. ¿Qué queréis que os diga? La verdad tiene encanto porque está muy tranquilo, no te encuentras muchos extranjeros, así que, oye, si venís a visitar Laos y os sobra un día y no sabéis qué hacer, pasearos por la capital. Si lo tenéis más o menos bien montado y sabéis a dónde ir, se puede cubrir la mayoría de cositas en un día así intenso. Así que, bueno, en fin, espero haberos dado un par de ideas que os haya gustado. Y ya me despido de este vídeo, como siempre, a suscribirse, a darle a like, a darle a comentario y ese tipo de cosas. Y espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo, que a saber de dónde será. Venga, hasta luego.